Buenos días. Nos reúne hoy un tema bien importante, ¿no? Que se vuelve a veces como ladrillo, tanto para los servicios de urgencias como para las hospitalizaciones e incluso también para los pacientes en el contexto extramural o en el contexto de la consulta externa. La guía que se propone es esta guía publicada en el 2019 en el Journal de Gastroenterología. Quienes sacaron esta guía lo que hicieron fue hacer una revisión de los últimos 10 años y como primera medida lo que hicieron fue que descartaron estudios en animales y en niños. Entonces es importante que tengamos en cuenta que la guía es básicamente de adultos. Otro grupo poblacional que sacaron fueron los pacientes inmunosuprimidos. Entonces, pues también contemplemos que no vamos a tener en cuenta estos pacientes en la guía. Hicieron una clasificación o una calificación de la solidez de las recomendaciones y las clasificaron en fuertes y en condicionales. Eso con respecto de la solidez de la clasificación o de la recomendación. Y con respecto de la calidad de la evidencia, la dividieron en alta, moderada, baja y muy baja. Los temas que vamos a abordar son la epidemiología, las consideraciones en relación a salud pública, algo de definiciones y clasificación, diagnóstico, enfoque para el tratamiento, cómo vamos a manejar a aquellos pacientes que tienen síntomas persistentes, que nos reconsultan y nos reconsultan, y algo enfocado a la prevención. Bueno, como veníamos diciendo, pues en efecto para urgencias hace parte de las 10 primeros motivos de consulta, tanto a urgencias, hospitalización y escenarios extramurales. La enfermedad diarreica es una enfermedad y es un problema de salud pública, ya les voy a contar por qué. Fíjense que para Estados Unidos es un gasto grande, o sea que nos compete hablar de esto porque nos genera un costo grandísimo para el sistema. Tenemos que tener en cuenta estrategias de control. Para el departamento del Huila, pues fíjense, casi 15.000 pacientes atendidos y pues en nuestra institución uno de los primeros motivos de consulta. Bueno, no sé si alcancen a ver los números, creo que no, pero en esta tabla, esta es una tabla del Instituto Nacional de Salud que nos muestra casos nuevos, casos de incidencia para el año 2017. ¿Qué podemos ver? Hay un pico de la enfermedad de los 20 a los 34 años. Luego empieza a bajar para luego, después de los 80 años, empezar a tener otro pico. Esto es un registro al año 2017. Bueno, resulta que nosotros pensamos que cuando hacemos el manejo del paciente en el contexto agudo es donde vienen los altos costos. Pero resulta que estos pacientes no solamente hacen un proceso agudo, sino que hay pacientes que también pueden pasar a un contexto crónico. Y entonces ahí empezamos a encontrar pacientes que tienen desórdenes gastrointestinales funcionales, que se vuelven consultadores y consultadores. Después de una enfermedad diarreica aguda podemos presentar un síndrome Guillain-Barré. En los niños el síndrome urémico hemolítico, las artritis reactivas, sin número de cosas y sin número de patologías que se pueden volver también crónicas a partir de una enfermedad diarreica aguda que probablemente no tratemos. Entonces fíjense que en el contexto crónico también estos pacientes generan un gran costo para el sistema. Entonces, ¿qué sucede? Pero pues digamos que nosotros en el contexto agudo ponernos a hacer laboratorios, a ver qué gérmenes, ponernos a hacer cultivos para identificar los gérmenes puntuales, pues nos sale muy costoso para el sistema, ¿cierto? Entonces, lo que ellos han decidido es hacernos estas indicaciones. Perdón, está muy sensible este. ¿Ellos qué nos dicen? Tengamos indicaciones puntuales para cierto grupo de pacientes. Y entonces desde el punto de vista de salud pública nos dicen, identifiquen pacientes que de forma individual se puedan volver un problema general o que le puedan causar problemas al resto de la población. Entonces aquí le tenemos que hacer estudios adicionales.
los pacientes que trabajan o manipulan alimentos, nosotros que somos el personal asistencial de salud, personas por ejemplo que hagan parte de comunidades, ejemplo pacientes en las cárceles, en los batallones, en las guarderías, en los colegios. Este grupo de pacientes sí tenemos que identificarlos muy bien y sobre todo identificar quiénes hacen parte de un brote. ¿Listo? Porque los pacientes que hagan parte de un brote, a eso seguramente sí les vamos a tener que hacer cultivos y pruebas microbiológicas. Bueno, ¿cuál es la definición? Entonces, para aguda tenemos 3 deposiciones acuosas en 24 horas y otra cosa fundamental para el diagnóstico de aguda, pues que se autolimita. Ya para persistente son diarreas entre 14 y 30 días y para diarreas crónicas son mayores de 30 días. Nuevamente les recuerdo, esta guía solamente nos enfoca diagnóstico, tratamiento y prevención de pacientes adultos, no se incluyen los niños, no se incluyen los inmunosupresos y tampoco se incluyen las enfermedades causadas por Clostridium. El Clostridium viene a ser un tema totalmente aparte, los inmunosupresos también vienen a ser un enfoque totalmente diferente a este. Bueno, en cuanto a la clasificación, nos vamos a dividir en infecciosa y en no infecciosa. La no infecciosa es la que es causada por medicamentos. Aquí les enumero un grupo de medicamentos que nos pueden estar causando este tipo de diarrea. Y dentro de las infecciosas lo vamos a dividir en 2. La diarrea inflamatoria y la no inflamatoria, y a partir de ahí vamos a seguir pues como todo el manejo. La inflamatoria, muy seguramente un paciente con una diarrea inflamatoria tiene un compromiso general, un compromiso sistémico, seguramente va a ir con vómito, va a ir con dolor abdominal, va a ir con flatulencia, va a ir con fiebre, va a ir con heces de características sanguinolentas. Siempre vamos a encontrar un paciente mucho más comprometido en relación a su esfera sistémica. Y las no inflamatorias, algunas veces pensamos que son causadas exclusivamente por virus, pero no siempre. También pueden ir causadas por bacterias y por parásitos. Pero, ¿qué nos caracteriza a estos pacientes? Que el compromiso clínico general es mucho menor. Entonces, ahí es donde tenemos que tener muy bien afinado el ojo para poder discernir estos 2 grupos de pacientes. A la hora de hacer el diagnóstico, pues es fundamental la historia clínica. ¿Por qué es importante la historia clínica? Primero, pues hablemos de los síntomas, del inicio de los síntomas o del periodo de incubación. Es diferente y nos ayuda a enfocar el diagnóstico. El paciente que le inician los síntomas inmediato a una ingesta de alimento, por ejemplo, un paciente que arranque a vomitar dentro de las primeras 6 horas de ingerir un alimento, ese paciente seguramente uno empieza a pensar que hace parte de una intoxicación. Es diferente que los síntomas me inicien, por ejemplo, dentro de las 2 a 7 horas. Fíjense el germen que me está causando, Staphylococcus aureus. Pero si yo me voy a ver quién desarrolla diarrea después de los 7 a 14 días después de una ingesta de una comida sospechosa, pienso más en parásitos. Entonces fíjense, y para virus, fíjense que se desarrolla después de 14 horas. Entonces fíjense que preguntarle al paciente cuánto tiempo lleva de los síntomas también es importante para poder hacer el enfoque de diagnóstico. ¿Qué otra cosa es importante? Las náuseas, el vómito. Recuerden que pacientes con infecciones diarreicas de tipo inflamatorio cursan más con síntomas generales. El dolor abdominal de los parásitos va acompañado de distensión. El dolor de pronto alcanza a ser un poco más intenso y nos ayuda a pensar también en que la presencia sea de parásitos. ¿Y quiénes nos hacen diarreas sanguinolentas? Aquí están enumerados. Número 1, pues Lantamoebo, Shigella, E. coli producina de toxina, Campylobacter y algunas especies de Yersinia. Habíamos dicho, importante en esta guía es de Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos hacen mucho énfasis en la diarrea del viajero, lo que para nosotros podría ser la diarrea adquirida en comunidad, para ellos es la diarrea del viajero.
Entonces hacen mucho énfasis en eso, pero para nosotros, nuestra población en vía de desarrollo, nuestro país en vía de desarrollo, pues digamos que muchas de las características que ellos toman como diarrea del viajero para nosotros son nuestros gérmenes habituales. Entonces, pues igual tenemos que indagar también porque tenemos que tener en cuenta pacientes que viajan a otros países, al África, al Asia, bueno, también tenerlo presente y siempre hacerlo durante el interrogatorio, indagar pues los síntomas generales, como ya lo habíamos dicho, importante en los pacientes que encontremos síntomas muy sistémicos, hacer tacto rectal porque también nos ayuda a enfocar quienes tienen coloración o heces de características sanguinolentas. Y también hacer una buena anamnesis de otros factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, miren esto. Los que trabajan en guarderías, pues predominantemente tienen virus. Pero si miramos, por ejemplo, los pacientes, miren por ejemplo el consumo de mariscos, vibrio cólera, por ahí tuvimos un caso de cólera, que uno piensa que hoy en día ya no se ve y se sigue viendo. Por ejemplo, fíjense por acá, el consumo de carne de res o cerdo poco cocido, estafilococo, Clostridium, salmonella. Entonces también es importante incluso preguntarle a los pacientes en qué trabajan, en qué se desempeñan, cuáles son sus escenarios, porque así también podemos empezar a relacionar y empezar a pensar si es un germen que me va a producir una diarrea inflamatoria. Bueno, como ya lo sabemos, los que están hospitalizados, los que reciben antibiótico, pues el riesgo es Clostridium. Acuérdense que Clostridium viene a ser un capítulo aparte, pero siempre debemos contemplarlo como un factor de riesgo los que reciben antibiótico previamente. Y los inmunosupresos, con VIH, fase SIDA, los que están en quimioterapia, los que han recibido trasplantes, pues esos también tienen un riesgo de patógenos inflamatorios. En cuanto a las herramientas de diagnóstico, en relación a esto estamos acostumbrados a pruebas o estudios, digamos que son herramientas comunes, ¿cierto? Entonces nosotros pedimos el cultivo, algunos pedimos pruebas microbiológicas, microscópicas, entonces ahí viene el coproscópico, el coprológico, ¿cierto? Pero fíjense que hoy en día contamos con pruebas un poco más avanzadas. Dentro de la clínica incluso contamos con paneles moleculares que son realmente las pruebas que deberían venir acompañadas en el contexto de un paciente con diarrea inflamatoria, algunas veces asociadas a los cultivos o a las pruebas microbiológicas, pero digamos que la ventaja que nos da esta prueba es que tenemos un resultado rápido, que nos identifica incluso patógenos que no identifican los cultivos. Entonces fíjense, la que nosotros tenemos es esta, es el Film Array, nos identifica bacterias, virus y parásitos en un número más o menos de patógenos, son 22, fíjense que es el que más identifica. Tenemos un resultado de 1 a 2 horas y está aprobado por la FDA. Entonces decimos, bueno, esto es rápido, digamos que nos da un espectro más amplio, entonces podríamos empezar a pensar en reemplazar lo que son los cultivos y las muestras microscópicas. Bueno, y de hecho entonces la guía nos dice, ojo con esto, les nombré eso pero no se le pide a todos, ¿no? Tengan en cuenta, la diarrea usualmente en el gran número de pacientes es de una etiología viral, o sea que no a todos le tenemos que hacer pruebas. ¿A quién le hacemos pruebas o estudios? Deshidratación severa, los pacientes que están oligúricos, hipotensión, letargo, confusión o coma. Indudablemente le vamos a pedir pruebas. Más de 6 heces líquidas en 24 horas, temperaturas mayores de 38,5, recuento de leucos mayor de 15.000 y pues indudablemente inmunosupresos y pacientes ancianos. Fíjense, este grupo es el único al que le debemos pedir prueba, ¿no? Bueno, y puntualmente la recomendación que nos dice: se pueden pedir estudios de diagnóstico de heces si están disponibles, o sea nosotros que podemos tener acceso a uno de ellos,
en caso de disentería, enfermedad grave y moderada o síntomas que perduren más de 7 días. Y acá, fíjense que puntual, bueno, acá la recomendación dice que no nos sugiere que hagamos antibiogramas ni pruebas de sensibilidad a los antibióticos, pero puntualmente ellos nos hablan de utilizar métodos de diagnóstico más actuales. Entonces dicen, los métodos tradicionales de diagnóstico no revelan la etiología en la mayoría de los casos. Debemos recomendar usos de método de diagnóstico que estén aprobados por la FDA como complemento a los métodos tradicionales. Y entonces ahí viene nuestro nuevo test o nuestras pruebas moleculares que sí tenemos disponibilidad en la clínica, pero fíjense que se reserva para un número muy exclusivo de pacientes, no es para todos. Aquí pues es básicamente lo mismo. Fíjense que dice de particular, que son pruebas rápidas y que simultáneamente nos identifican una multitud de patógenos, virus, bacterias, parásitos. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues digamos que lo más importante en estos pacientes es la corrección hidroelectrolítica, aliviarle los síntomas al paciente, seguramente prevenir recaídas, darle recomendaciones en relación a cuándo volver a iniciar la dieta, cuáles son las recomendaciones dietarias, pero sobre todo reducir la duración y la severidad de los episodios diarreicos y los síntomas. Fíjense que para el paciente lo más molesto son los síntomas y es donde nosotros podemos interferir. Entonces, ¿a quiénes vamos a recibir o a quiénes vamos a admisionar? Fíjense esto muy importante, la mayoría de los pacientes deben ser tratados como ambulatorios. ¿A quiénes sí dejamos? Los pacientes que no puedan mantener la hidratación por vía oral, o sea, aquellos que tienen unas diarreas que son muy abundantes, que por vía oral no vamos a corregir, o aquellos que tienen intolerancia de la vía oral. Y por acá también nos nombran algo de los pacientes ancianos, pues que seguramente esos pacientes más rápido se nos van a deshidratar. En la recomendación pues hablan puntualmente de las sales de rehidratación oral, sin embargo también dicen que se puede ser reemplazado por agua más alimentos como jugos, sopas saladas, galletas saladas, caldos que tengan buen contenido de sal, digamos para los pacientes que pueden tener, por ejemplo, bajos recursos económicos, que uno no puede quizá mandarlos a recibir el suero oral. También le podemos acompañar de agua, sumado a todo este grupo de alimentos. Hablaban también en la guía como recomendación los jugos de manzana. Fíjense que no es la receta de la abuela, es que realmente lo recomiendan como tal, el jugo de manzana. Bueno, en relación al tratamiento, hablando puntualmente de la terapia no antibiótica, nos recomiendan, fíjense que es una recomendación, el uso de la loperamida. Y nos dice puntualmente, los pacientes que reciben antibióticos para la diarrea del viajero, ellos vuelven y hacen énfasis en la diarrea del viajero, que para nosotros son los gérmenes comunes, se puede administrar un tratamiento coadyuvante con loperamida para disminuir la duración de la diarrea y aumentar las posibilidades de curación. La loperamida sí se puede utilizar a una dosis baja, que no se pase de 48 horas, máximas dosis de 8 miligramos, pueden arrancar con 2 o con 4 para dosis diarias, pero tengan en cuenta lo siguiente, no se deben utilizar en diarreas inflamatorias. Es la única característica. En las diarreas origen viral o que tienen síntomas más leves sí se pueden utilizar, e incluso en la diarrea del viajero también, pero en las inflamatorias totalmente contraindicado. Y fíjense que dice puntualmente la guía para la diarrea no sanguinolenta. ¿Listo? Bueno, lo mismo acá, uso cuidadoso en la diarrea inflamatoria o en la causada por patógenos bacterianos. Bueno, acá también les voy a hablar puntualmente de lo que dicen las recomendaciones, ya hablando y pasándonos a la terapia de antibióticos.
Entonces nos dice, la evidencia no respalda la terapia antimicrobiana empírica para la infección diarreica aguda de rutina. O sea que no podemos estar mandando trimestoprim o ampicilinas o ciprofloxacina a todos los pacientes. Fíjense que el contexto es bien puntual y nos habla exclusivamente de diarreas inflamatorias. ¿Listo? Entonces, donde la probabilidad de patógenos bacterianos es lo suficientemente alta como para justificar los posibles efectos secundarios. Esta recomendación puntualmente, ¿qué dice? Los pacientes con diarrea del viajero se pueden iniciar, porque ellos allá dicen, si este paciente vive en Estados Unidos pero viene de Colombia y le da diarrea, le hagan tratamiento, ¿sí? Es diferente para nosotros, pero acá la recomendación es puntualmente para la diarrea del viajero, donde podemos sopesar. O sea, ellos asumen que si uno viene de un país en vía de desarrollo, seguramente el patógeno es patógeno bacteriano, lo asumen ellos. Para nosotros de pronto cambia un poquito. Y definitivamente el uso de los antibióticos para la diarrea adquirida en la comunidad definitivamente no están contemplados. Fíjense que es una recomendación fuerte, ¿listo? Mucho menos, pues, digamos que la mayoría de la diarrea adquirida en comunidad es de origen viral, entonces fíjense que nosotros acá en realidad no deberíamos estar iniciando antibióticos de manera, pues, como inicial. No sé si alcancen a ver, esta es la tabla del uso de antibióticos que ellos recomiendan. Entonces nos dicen, nuevamente, la evidencia del uso de antibióticos está fuertemente respaldada en el caso de diarrea del viajero. Para nosotros, pues, ¿qué sería? No sé si serían los patógenos bacterianos comunes, quizá. Y ellos recomiendan las siguientes dosis. Entonces, fíjense, leofloxacina y ciprofloxacina. Podemos tener una dosis diaria o una dosis única o una dosis diaria solamente para 3 días. En los únicos casos que utilizan terapias para 5 días son pacientes donde documentan que son productores de toxina chiga, son los únicos. De resto dicen solamente terapias para 3 días. Fíjense que ellos contemplan acá la citromicina, que vino a aparecer con muy buenos estudios, luego de que empezaron a encontrar que el trimestoprim y las ampicilinas estaban haciendo mucha resistencia, entonces ellos ahora ya nos metieron acá acitromicina, pueden ser una dosis de 1000 miligramos o 500 miligramos, 1000 para una dosis simple o 500 si vamos a dar la dosis para 3 días. Seguimos teniendo pruebas muy sólidas en caso de tratamiento de patógenos parasitarios. Fíjense acá, pues digamos que esto sí no ha cambiado. Metronidazol, tinidazol para las enfermedades causadas por el Samoeva, no hay cambios como en esto. Y pues hablando de las resistencias al trimestoprim, que estábamos muy acostumbrados a mandar el trimestoprim a todo ese grupo de pacientes. ¿Qué podemos hacer con los pacientes que nos hacen síntomas persistentes y vuelven y consultan, que son muy frecuentes? Entonces fíjense, tenemos que volver a hacer la historia clínica. Esto es como partir de cero otra vez. Volver a interrogar, volver a buscarle los factores de riesgo, volver a hacer una buena anamnesis. Pero acá nos hacen un enfoque o nos hacen, pues, como tener en cuenta a la hora de este interrogatorio, evaluar si el paciente ha tenido pérdidas de peso o ha estado expuesto previamente a los antibióticos. Fíjense que en estos pacientes si hacemos pruebas y hacemos estudios. Si quieren hacer las pruebas habituales, está bien, o sea, cultivos o estudios microbiológicos, está bien, pero también tengamos en cuenta las nuevas pruebas de diagnóstico que nos dan resultados rápidos y en una gama un poquito más amplia. Y ya hablan, la guía, la recomendación puntualmente de la guía, pues dicen que las pruebas de laboratorio serológicas en estos individuos pues no están indicadas. La endoscopia de vías digestivas altas no está indicada en las patologías o en las diarreas persistentes 14 a 30 días, pero sí nos dan una recomendación buena para las diarreas crónicas, o sea, en las mayores de 30 días.
o sea que seguramente los pacientes con patologías agudas o menores de 30 días no deberíamos pedirle colonoscopias. Hay que tener en cuenta otra cosa importante en relación a las diarreas persistentes y crónicas, y es un nuevo concepto que ellos utilizan, y es el síndrome de colon irritable postinfeccioso. Usualmente cuando ellos consultan por persistencia de diarrea y dolor abdominal, no siempre son gérmenes patógenos persistentes, sino podemos estar enfrentados a este síndrome. Entonces, por eso, en ese grupo de pacientes se hace tan fundamental tener en cuenta pruebas de diagnóstico nuevas, que nos puedan identificar si realmente es un patógeno o hace parte de este síndrome. El lavado de manos, ellos dicen que no tiene buena evidencia en la diarrea del viajero. Nosotros pues sí, porque si nosotros tenemos falta de higiene, nosotros como personal de salud no nos lavamos las manos después de tener contacto, las personas que trabajan en guarderías, las personas que manipulan alimentos, pues seguramente nos van a hacer parte de una infección que se puede generalizar o que puede, digamos, impactar sobre un grupo fuerte de población. Entonces el lavado de manos tiene evidencia exclusivamente en las enfermedades adquiridas en la comunidad. No se ve, pero ahí están todas las recomendaciones, la guía la pueden buscar, y acá les puse la tabla porque ahí está el resumen pues como de todo, ya puntualmente. Y este algoritmo, creo que tampoco lo alcanzan a ver, pero básicamente está enfocado así. Entonces, si usted tiene un paciente que tiene deposiciones, más de 3 deposiciones dentro de las primeras 24 horas, más asociado a unos síntomas sistémicos, dolor abdominal, acuérdense, calambres, describen por ahí, heces sanguinolentas, unos síntomas muy sistémicos, pues lo primero que usted va a pensar es en arrancar la hidratación. ¿Cómo? Si quieren endovenosa, si quieren por vía oral, si quieren agua más lo que hablamos de la dieta oral, se puede, pero siempre piensen en reposición hídrica. Y aquí sí nos hacen la diferencia, o nos parte el algoritmo en dos, si tenemos una diarrea de tipo acuoso o si tenemos una diarrea de tipo disentérico. Entonces, si nos vamos al algoritmo de la diarrea acuosa, fíjense lo que dice. Si tengo unas características o una enfermedad muy leve, y ellos describen como leve, que no le impacta sobre sus actividades diarias, este paciente arranca la hidratación, le puede dar una dosis de loperamida y esperar que la enfermedad se resuelva. En cambio, si usted tiene un paciente con una enfermedad un poquito más comprometida, de moderada a severa, lo mismo, haga la diferencia. Se trata de una diarrea del viajero, arránquele antibiótico. No es una diarrea del viajero, pero tiene fiebre menor de 38 grados. Usted lo que puede hacer, pasarse a la loperamida, hidratación y esperar que resuelva. Al contrario, tenemos temperaturas mayores de 38,5. Si duran menores de 72 horas, loperamida y esperar. Si duran más de 72 horas, inmediatamente el algoritmo nos pasa a hacer un estudio microbiológico. Entonces, hasta acá no hay estudios. ¿Listo? Ahora nos vamos a pasar a la diarrea de características disentéricas. Entonces, tengo fiebre menor de 38 grados, un compromiso más bien menor, inmediatamente debo pedir pruebas microbiológicas e iniciar antibiótico. Entonces, disentería, así sea fiebre de bajo grado, fiebre menor de 38, pero compromiso sistémico, aquí yo debo arrancar tratamiento y pedir pruebas. Ahora, si tengo una enfermedad, me está marcando, ya. Si tengo una enfermedad severa, en una diarrea que no es diarrea del viajero, lo mismo, pida pruebas. En el único que arrancamos antibiótico es en este y en este, que es la diarrea del viajero, que ellos dicen que le puede arrancar una por vía oral. ¿Listo? Ese es el enfoque diagnóstico. Y en todos los casos, sea una diarrea acuosa o sea una diarrea disentérica, pero que me dure de 14 a 30 días, definitivamente debo pedir cultivo, debo pedir estudio microbiológico o debo pedir una prueba molecular, lo que sea que ustedes quieran, pero en ese lapso de días ya debo pedir estudios e identificar el germen puntual para tratarlo. ¿Listo?
Muchas gracias.